los dejo estudiar para sus siguientes parciales. Vamos a continuar entonces, donde nos quedamos. ¿Qué sería por aquí? Bueno, esto sí las vimos. Vimos también las obligaciones. Bueno, estamos acá en las obligaciones según el grado de determinación del objeto. Entonces habíamos hablado que estaban las específicas y las genéricas. Esta clasificación sí la vimos. Y según el número de prestaciones, ¿verdad? Que hablábamos que pues también hay pluralidad de prestaciones, así como hay pluralidad de sujetos. Y hablamos de las obligaciones conjuntivas, que solo para pues resumir y aterrizar un poquito en donde íbamos, hablábamos que las conjuntivas, pues están integradas por varias prestaciones, ya sea de igual o diferente naturaleza, y que pues van a quedar cumplidas cuando el deudor haya entregado la última de las cosas a las que se comprometió, ¿verdad? Y entonces hablábamos aquí de la confusión de la Y, porque quiere decir pues que acá las prestaciones si fueron varias, entonces les ponía el ejemplo de, por ejemplo, el deudor se obligó a cumplir la prestación con la entrega de una moto y un carro y una bicicleta. Entonces, de las tres prestaciones, ¿verdad? Va a quedar cumplida la obligación cuando las tres prestaciones hayan sido entregadas, hasta que sea entregada la última de las obligaciones, que sería, por ejemplo, pues, la bicicleta. Entonces, hasta ahí estaría ya cumplida la obligación. Estamos hablando de que son varias prestaciones y se tienen que cumplir todas. Todas deben ser cumplidas. Empezamos, creo que, a ver las alternativas, ¿verdad? Que aquí también estamos ante que hay varias prestaciones, estamos hablando de varias prestaciones. Acá dice, bueno, su objeto le integran al principio varias prestaciones, al principio, ¿verdad? Varias prestaciones de la misma o diferente naturaleza, pero el deudor cumplirá satisfaciendo íntegramente solo una, ¿verdad? El deudor cumplirá una sola de las prestaciones convenidas de manera íntegra. En principio, el deudor debe todas las prestaciones hasta que se elige una. Entonces, aquí hablamos de que la disyunción pues es con la letra O. Entonces, acá, si bien hay varias prestaciones al inicio de la obligación, que podría ser la entrega de una bicicleta o una motocicleta. Entonces, acá el deudor pues va a estar cumplida la obligación cuando cumpla con la entrega de una de estas, ¿verdad? Íntegramente una de estas. Entonces se puede escoger entre el carro o la moto o la bicicleta, ¿verdad? Va a cumplir la obligación entregando únicamente una. Esa es la diferencia con las conjuntivas, ¿verdad? Que en las conjuntivas es y, ¿verdad? Porque vamos a entregar la prestación 1 y la prestación 2 y la prestación 3. Y en las alternativas, pues aquí vamos a cumplir con la obligación, ya sea con la prestación 1 o con la prestación 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa sería como la diferencia. Y bueno, vamos a nuestro código. No recuerdo si le dimos lectura a estos. No sé si leímos los artículos de las obligaciones alternativas en el 1334. Acabo de tener un lápiz. Buenas noches o buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Nos quedamos en el artículo, vamos a ver, 1321. Ilimitadas. Y de ahí no mencionó artículos. Ah, ok. Bueno, vamos a, igual si no, pues repasamos las alternativas para estar claros con estas. Y tenemos el artículo 1334.
Les mencionaba que las conjuntivas pues no están, que esta clasificación pues no la tiene nuestro código civil, pero pues doctrinalmente sí existe y sí se pueden dar en la práctica, ¿verdad? Entonces, y las obligaciones alternativas pues estas ya las tenemos reguladas acá en el Código Civil y tenemos que en el artículo 1334 el obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando de que estas se van a cumplir, dice, ejecutando íntegramente, ¿verdad? Eso quiere decir, este es un principio del pago, y el pago debe ser íntegro. Entonces, no podemos cumplir, es cierto que tenemos dos opciones, la moto y el carro, pero el artículo nos está diciendo que vamos a cumplirla ejecutando íntegramente una de ellas, pero la entrega íntegra del carro o la entrega íntegra de la moto, ¿verdad? La entrega íntegra de la moto, la entrega íntegra de la bicicleta. Entonces, no podemos cumplir entregando una parte de una y una parte de otra. Le voy a dar una bicicleta sin llantas, pero le voy a dar las llantas de la moto, ¿verdad? Entonces así voy a cumplir mi obligación. No podemos cumplirla de esta manera, ¿verdad? Dice que tiene que ser la entrega íntegra de la prestación, ¿verdad? Entonces no la podemos dividir, sino que entregarla de forma íntegra, ¿verdad? Si se comprometió a entregar el carro, debe entregar el carro completo. Si se comprometió, a entregar la moto completa, ¿verdad? No parte de una ni de la otra, ¿verdad? Pues se tiene que entregar, tiene que estar entregada la prestación tal y como se comprometió al momento de adquirir la obligación, ¿verdad? Entonces, tiene que ser de esta misma forma, en la misma calidad, digamos, que se encuentra la prestación en el momento en que nosotros adquirimos la obligación. Por ejemplo, yo me comprometí a entregar un vehículo con sus 4 llantas, con su radio original, con los aros originales. Y entonces cuando voy a entregar ya la prestación, ya no puedo, le voy a quitar los aros originales, le voy a comprar otro radio, le voy a quitar la pantalla, ya no lo puedo hacer porque tiene que ser entregado de forma íntegra, ¿verdad? Tal y como me comprometí a entregarlo en lo que cuando se dio inicio a la obligación, así es como tengo que entregarlo, ¿verdad? Claro que tengo la opción de escoger, pero cualquiera de las dos que yo vaya a elegir tiene que ser entregada íntegramente. El artículo 1335. Alguien que por favor me lea el artículo 1335. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se considere al acreedor. Y sigue otro paso. La elección no puede recaer en prestaciones que resultaren imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. Ok, y bueno, después dice la elección no producirá efecto sino desde que fuera notificada. Entonces, según este artículo, pues a quien le corresponde elegir, ¿verdad?, con cuál de las dos prestaciones va a pagar es al deudor en un principio, ¿verdad? A menos, dice que expresamente se le hubiera conseguido al acreedor, ¿verdad? Entonces, pues aquí en derecho civil siempre, por lo general, prevalece la voluntad, ¿verdad? La autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, este artículo nos permite ver que las partes pudieron haber acordado, ¿verdad?, en el origen de la obligación, que esta escogencia, ¿verdad?, este privilegio de elegir con qué prestación se va a cumplir la obligación, lo pudieron haber acordado como que lo va a elegir el acreedor, ¿verdad? El artículo nos está diciendo que le corresponde al deudor, pero si nosotros nos pusimos de acuerdo y en la obligación establecimos expresamente que quien va a elegir va a ser el acreedor,
entonces también puede ser el acreedor quien elija, ¿verdad? Ahora, si no existe de forma expresa que es el acreedor quien va a elegir, esta elección pues le va a corresponder al deudor, ¿verdad? Y bueno, la prestación obviamente en la que objeto de la obligación, pues tiene que ser algo posible, ¿verdad? Tiene que ser una prestación posible de realizar o de entregar y sobre todo pues tiene que ser lícita, ¿verdad? No podemos hacer objeto de una prestación un objeto ilícito, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado antes sobre los objetos de las obligaciones, pues que tienen que ser lícitos y todos los efectos pues van a surten o nacen a partir de la notificación de la entrega de la obligación. Entonces, digamos que la elección de ya sea que el deudor vaya a elegir, entonces este pago va a surgir efectos hasta el momento que a él le notifican que entonces ya debe de pagar, ¿verdad? Entonces hasta ahí cuando a él ya le notifican que tiene que hacer el pago, entonces ahí él ya hace la elección del objeto con el que va a pagar la prestación. Alguien que me lea el 1336, por favor. Luis. Claro, licenciada, muy buenas tardes. Artículo 1336. El deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones a que alternativamente estuviese obligado, solo una fuera realizable. Ok, gracias. Entonces, como en un principio hablamos que quien tiene este derecho de elegir, de escoger, es el deudor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo perdería este derecho el deudor de elección? ¿Verdad? Obviamente, pues si estamos hablando de que solo habían dos prestaciones alternativas y una de ellas ya no es posible que se realice, entonces pierde el derecho de escoger porque solo le queda una, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de que usted tenía alternativamente una moto y un carro, ahora siempre con la moto y el carro. Entonces resulta que a usted le embargaron la moto, ¿verdad? Tenía otra deuda por otro lado y entonces su moto fue embargada, ¿verdad? Entonces, obviamente ya no puede pagar con esta, ¿verdad? Ya no está dentro de su catálogo de elección esta motocicleta porque está embargada, ¿verdad? Entonces ya solo puedo pagar con el carro. Entonces aquí pierdo como que ese derecho de escoger porque ya no tengo por qué escoger, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que alternativamente pues solo habían dos prestaciones, aquí automáticamente ya se convertiría en una obligación simple porque solo me queda una prestación con la que yo podría pagar, ¿verdad? Ahora si, por ejemplo, estaba la moto, la bicicleta y el vehículo, entonces si la moto está embargada, pues lo único que pasaría es que la moto definitivamente sí queda fuera del catálogo que yo tengo para escoger, pero todavía podría escoger entre el vehículo y la bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Pero si solo estamos hablando de que son dos prestaciones, entonces automáticamente pues se volvería una obligación simple porque ya solo hay una cosa que podemos entregar, ya no tiene sentido que escojamos, ¿verdad? Dejaría como que de perder esa naturaleza de la obligación alternativa. El artículo 1337, Shirley creo que había levantado la mano cuando la levantó el compañero para que nos lea, por favor. Sí, buenas tardes. Artículo 1337. El acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando, por culpa del deudor, hubieran desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación, o se hubiera hecho imposible el cumplimiento de esta. La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última cosa desaparecida o el servicio que últimamente se hubiera hecho imposible. Ok, gracias. Bueno, en estos creo que no hay mayor pierde para explicar porque, bueno, nos está diciendo que el acreedor pues va a tener derecho a que le indemnicen, ¿verdad? Él va a poder ser indemnizado por daños y perjuicios. Sí, pues por culpa del deudor se desaparecieron todas las cosas que estaban para escoger, ¿verdad? Todas las alternativas.
objetos de la obligación desaparecieron o pues que ya se hizo imposible el cumplimiento de todos estos objetos, entonces va a tener que ser indemnizado, ¿verdad? Por ejemplo, que le embargaron tanto la moto como el vehículo y entonces ya no le es posible entregar ni la moto ni el vehículo, pues sí va a tener que resarcir en daños y perjuicios al acreedor, ¿verdad? Porque no le puedo decir como, bueno, ya mis dos alternativas ya no las puedo entregar, entonces ya no voy a pagar, no puede ser así, ¿verdad? Entonces va a tener derecho a que se le indemnice por daños y perjuicios y entonces aquí, digamos, dice tomando el valor de la última cosa desaparecida, ¿verdad? Entonces tomando el valor, por ejemplo, primero le embargaron la moto y después del vehículo, entonces lo último que tenía el vehículo, entonces vamos a tener que buscar el precio del mercado en el vehículo, hacer una evaluación y como que ese sería el parámetro del monto para poder exigir como pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Habla de un servicio porque pues recordemos que las prestaciones se pueden tratar como de prestar, de dar o de hacer, ¿verdad? Y de hacer estaríamos hablando de un servicio. Entonces, desde aquí del costo del servicio tal vez que se dejó de realizar, desde aquí entonces también podríamos fijar ese monto, ese valor como base para poder indemnizar al acreedor, ¿verdad? Entonces no podemos simplemente decir desaparecieron o ya es imposible para mí entregarlos porque están embargados, porque de todas formas seguiríamos cargando con nosotros el tener que indemnizar al acreedor. Y recordemos pues que el martes estuvimos leyendo sobre también el deber de cuidado, ¿verdad? El deber de cuidado del deudor de la cosa hasta que no la haya entregado, ¿verdad? Y si ya es por eso que sobre él cae pues la responsabilidad, porque él tiene el deber de cuidado de esta cosa, ¿verdad? De esta prestación que se va a cumplir la obligación. Entonces, pues no hay forma de decir que porque se desapareció o porque ya no lo puedo entregar, entonces me voy a librar de la obligación, del pago de mi obligación. Y el 1338, alguien que me lea el 1338, por favor. Víctor. Licenciada, buenas tardes. Artículo 1338. Cuando la elección corresponde al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde el día en que haya sido notificado al deudor. Mientras no se hubiera hecho la notificación, las responsabilidades del deudor se regirán por las reglas siguientes. 1. Si alguna de las cosas se perdió sin culpa del deudor, cumplirá entregando la que al acreedor elegirá entre las restantes o la que haya quedado sin una sola subsistencia. 2. Si la pérdida de alguna de las cosas sobrevino por culpa del deudor, al acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan o el precio de la que por culpa de aquel hubiera desaparecido. Y 3. Si todas las cosas se hubieran perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá sobre su precio. Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de no hacer, en el caso de que algunas o todas las prestaciones resulten imposibles. Gracias, Víctor. Bueno, entonces acá nos está diciendo, ¿verdad? Que en el caso en el que las partes pactaron que la elección le va a corresponder al acreedor, ¿verdad? Entonces va a dejar de ser alternativa desde el momento ya que le notifican al deudor qué es lo que eligió el acreedor, ¿verdad? Entonces, porque ahí ya ese deber de cuidado, el deber de cuidado del deudor es cuidar las tres cosas, la moto, el vehículo y el carro, ¿verdad? Pero desde el momento en que se le notifica al deudor, bueno, lo que escogí es el vehículo, entonces ahí ya deja de ser alternativa porque ya escogió, ¿verdad? Y entonces yo tengo que enfocar ese deber de cuidado en el vehículo porque ya sería como que lo que eligió, ¿verdad? Pero mientras no le hayan notificado al deudor, ¿verdad? Todavía no existe esa notificación de qué fue lo que escogió el acreedor, entonces nos da estas tres reglas por las que se va a regir el deudor, ¿verdad? En la primera, pues, si se perdió, ¿verdad? Una de las cosas sin culpa, ¿verdad? Sin culpa del deudor,
pues va a cumplir entregando la que el acreedor va a elegir, ¿verdad? Aquí está sencillo porque pues el acreedor le va a tocar escoger con cuál de las cosas restantes pues pueda pagar. Es que dejé esta, creo. Por ahí sí la ven, ¿va? Sí, sí la están viendo. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, aquí está sencillo porque, bueno, si se perdió una de las cosas, pero sin culpa al deudor, pues entonces, pues va a cumplir entregando una de las que quedaron, de las restantes, o la que quedó, ¿verdad? Si solo subsistió una, pues entonces con esa es que va a tener que pagarse la obligación. Ahora, en la segunda dice, si la pérdida de alguna de las cosas sobrevino por culpa del deudor, aquí sí hay culpa del deudor, entonces el acreedor puede reclamar de las que subsistan, ¿verdad? O el precio de la que por culpa del deudor desapareció, ¿verdad? Entonces, si el deudor las perdió sin culpa, entonces el acreedor solo puede elegir, escoger entre las que restaron, ¿verdad? Si solo fue una, pues con esa. Si fue sin culpa del deudor. Ahora, si fue con culpa del deudor, ¿verdad? Que se perdió una de las cosas, entonces aquí el acreedor tiene la opción de reclamar el pago con cualquiera de las restantes o bien si lo que se perdió fue el carro y solo me queda la moto y la bicicleta, entonces yo puedo decir que yo prefiero que me paguen el precio, ¿verdad? Del carro que se perdió, ¿verdad? Yo prefiero, no voy a escoger la moto, no voy a escoger la bicicleta, yo quiero que me paguen con el precio del vehículo. Entonces, esa es la diferencia entre que la haya perdido sin culpa o con culpa, siempre que no le hayan notificado, ¿verdad? Porque como les decía, si ya notificaron qué fue lo que escogió, entonces es como que si ese deber de cuidado se reduce a únicamente la cosa que ya escogió el acreedor. Y dice, si todas las cosas se hubieran perdido por culpa del deudor, entonces la elección va a recaer sobre el precio, ¿verdad? Si todo se perdió por culpa del deudor, ya no puedo escoger con ninguno restante, porque ya no hay nada restante, entonces yo voy a poder elegir sobre el precio de cuál de las tres, ¿verdad? Puedo elegir si sobre el precio de la moto, o que me paguen el precio del vehículo, o que me paguen el precio de la bicicleta, ¿verdad? Entonces, esas serían como que las tres opciones que vamos a tener en los supuestos cuando las partes han pactado que es el acreedor quien va a escoger, ¿verdad? Entonces, nos vamos a guiar por estas tres reglas. Bueno, acá en el 1339 tenemos cuando la elección deba ser hecha por varias personas, el juez concederá un plazo para que se pongan de acuerdo. Si no hubiera acuerdo, decidirá la mayoría y si no hicieran la elección o no hubiera mayoría, elegirá el juez, ¿verdad? Esto suponiendo que fueran acreedores solidarios, ¿verdad? Que son varios los que tienen que hacer la elección de las cosas alternativas que da el deudor. Entonces, pues se va a conceder un plazo como para que se pongan de acuerdo, lleguen a un consenso y digan, bueno, vamos a elegir mejor el vehículo. Pero si no se logran poner de acuerdo, ¿verdad? Si no existe esta votación de mayoría, porque tal vez son dos, entonces no puede existir votación de mayoría, ¿verdad? Porque son votos empate, pero son contrarios, ¿verdad? Y no hay elección, entonces va a ser el juez quien elija con cuál de las alternativas, ¿verdad? Con cuál de las cosas es que se va a cumplir esta obligación. La primero, pues siempre le da como esa oportunidad a la voluntad de las partes. Y en el caso de que no se pueda poner de acuerdo, si fueran tres, pues está más fácil que exista una mayoría, porque pues si es un número impar está fácil que voten y que haya una mayoría, pero si es un número par y no logran llegar tampoco a esta votación de mayoría, entonces va a ser el juez quien va a decidir con cuál de estas cosas alternativas es que se va a cumplir la obligación. Y bueno, y en el 1340 tenemos, si el deudor es omiso en hacer la elección, el juez le señalará un plazo para que cumpla con hacerla. Y si vencido este plazo el deudor se mantuviera en la omisión, la elección le va a corresponder al acreedor.
Entonces acá es en el supuesto que no existió este acuerdo para que sea el acreedor quien elija, entonces va a escoger el deudor porque a él le corresponde. Ya le notificaron que tiene que hacer esta elección porque ya tiene que hacer el cumplimiento del pago y hace caso omiso de esto, ¿verdad? Se hace loco, pasa el tiempo y no escoge, entonces el juez le da como un plazo último para que en el plazo de, qué sé yo, 20 días escoja la prestación con la que va a cumplir la obligación. Y si aún vencido este plazo sigue sin escoger, entonces automáticamente pues ya la elección le va a corresponder al acreedor, ¿verdad? Porque él ya perdió su derecho de escoger por haber hecho caso omiso de ejercer este derecho, ¿verdad? Entonces, esto pasa a ser una elección del acreedor y ya pues nos vamos por las reglas de cuando el acreedor te va a elegir. Entonces, digamos tanto en estas prestaciones conjuntivas como pues en las alternativas, la prestación debe estar determinada, ¿verdad? Que hablábamos el martes de las prestaciones, las determinadas y las genéricas, entonces en estas pues tiene que estar determinada la prestación, ¿verdad? Tanto en conjuntivas como alternativas, esta prestación es determinada o determinables, ¿verdad? Que van a existir a futuro, pero las podemos describirlas y podemos saber de qué se trata, ¿verdad? Son cosas determinadas, cosas que ya existen, cosas identificables o cosas futuras, ¿verdad? Cosas que van a existir, que vamos a poder determinar en ambas, en las conjuntivas y en las alternativas. Luego tenemos nuestras obligaciones facultativas. Estas pues tenemos acá, su objeto lo forma una sola prestación calificada expresamente como principal, pero por pactos expresos del deudor queda autorizado para sustituir, si así lo desea, dicha prestación por otra, calificada también expresamente como accesoria. Para cumplir, el deudor escoge por su sola voluntad si la accesoria. En esta clase de obligación, la escogencia es facultad del deudor. En las alternativas, ninguna está catalogada como obligación principal o obligación accesoria, ¿verdad? Todas son obligaciones de la misma especie y, si bien es cierto, podemos pactar entre las partes que sea el acreedor quien escoja, la prioridad de escoger la tiene el deudor, ¿verdad? Si no lo pactamos, entonces la prioridad aquí para escoger en las alternativas es del deudor. En las facultativas, sí, hacemos la diferencia entre la obligación principal y las demás son accesorias, ¿verdad? Y aquí se le da como que la prioridad de escoger también la va a tener pues el deudor. Ahorita vamos a ver, parecieran que son similares, pero son pequeñas cosas las que las hacen diferentes de las alternativas. Estas las vamos a ver a partir del artículo 1341. Bueno, alguien que me lea el 1341. Obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Ok, gracias. Voy a regresar a la... Okay. Bueno, en las alternativas dijimos que hay varias prestaciones y que el deudor va a cumplir con cualquiera de ellas, ¿verdad? Va a escoger, ¿verdad? Y aquí en las facultativas está determinada una obligación principal y las otras, pues como les decía, van a ser llamadas accesorias. Entonces aquí el deudor va a tener la facultad de cumplir con la obligación principal o puede sustituirla por una de las accesorias. Lo que pasa acá es que este derecho lo tiene únicamente el deudor, ¿verdad? En las alternativas podemos pactar que el acreedor pueda escoger. Acá pues únicamente el deudor va a tener esta facultad. Si decide pagar con la obligación principal, pues está bien. Y si decide pagar con una obligación accesoria, pues también está bien. Lo puede hacer porque él es quien escoge, ¿verdad?
Entonces, el acreedor no me puede decir a mí, no, yo prefiero que me pague si yo escogí pagarle con la obligación accesoria, él no me puede exigir que yo le pague con la obligación principal, porque esta facultad de elegir es únicamente del deudor. Por ejemplo, yo tengo un libro, y entonces yo me comprometí a pagar, ¿verdad? Con este libro original como obligación principal. Pero mi obligación accesoria es que le voy a entregar una fotocopia del libro, ¿verdad? Claro que lo voy a empastar bonito y todo, pero al final va a ser una fotocopia. Entonces mi obligación principal es entregar un libro original y mi obligación accesoria es entregarle una fotocopia de este libro. Entonces, pero yo decido cuando ya me toca el momento de pagar mi obligación, entonces yo decido que le voy a entregar las fotocopias, ¿verdad? Entonces, el acreedor a mí no me puede venir a exigir que quiere el original y que quiere que yo le pague y le entregue con el original, ¿verdad? Porque nos obligamos dentro de una obligación facultativa y eso me da a mí la opción como deudora de que yo voy a ser la única que voy a elegir si le pago con la obligación principal o le pago con la obligación accesoria, ¿verdad? Entonces, por eso desde el inicio, ¿verdad? Están determinadas, estas también, aquí también dentro de las facultativas, las obligaciones deben de ser determinadas, ¿verdad? No pueden ser genéricas. Entonces, acá desde el inicio, pues, desde que creamos la obligación, determinamos estas dos prestaciones existentes, ¿verdad? La principal y la facultativa. Entonces, ustedes como acreedor desde el inicio supo que o se le pagaba con el libro original o se le pagaba con las fotocopias y que eso lo iba a elegir yo y que usted no iba a poder exigirme que se le entregara una distinta a la que yo decidí, ¿verdad? Aquí la facultad es únicamente del deudor. El acreedor, pues, desde el inicio sabe que o le pagan con A o le pagan con B, pero que él no va a poder elegir, ¿verdad? Esa es la diferencia entre si nos obligamos, usted y yo, ante una obligación alternativa, porque así lo pactamos, entonces yo sí sé que voy a poder, podemos incluso pactar al crear esta obligación que yo vaya a escoger, ¿verdad? Pero en una facultativa yo como acreedora sé que ese derecho de escoger, de elegir, es facultad únicamente del deudor. Entonces, bueno, y ambas, ¿verdad? Como les decía, ambas obligaciones deben estar determinadas desde el principio, ¿verdad? Desde el principio vamos a dejar claro cuál es la principal y cuál es la accesoria, ¿verdad? Es decir, tampoco yo como deudor puedo improvisar, ¿verdad? Yo tampoco puedo decir, bueno, yo mejor le voy a pagar con una fotocopia, pero no habíamos establecido que la obligación accesoria era la fotocopia, entonces no puedo improvisar, ¿verdad? Claro que yo soy quien tiene la facultad como deudora de elegir, pero dentro de las obligaciones que desde el inicio pactamos como principales o como accesorias. Alguien que por favor me lea el 1342. Luis. Gracias, licenciada. Artículo 1342. La naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. Ok, gracias. Bueno, aquí la naturaleza es que va a existir, ¿verdad? Tanto una obligación principal como una obligación accesoria, ¿verdad? Y que el deudor va a cumplir con la principal, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿verdad? Entonces, aquí no hay mayor cosa más que pues la naturaleza es que van a existir tanto una principal como una accesoria. El 1343, alguien que me lea el 1343. Eric. La obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal, aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Ok, gracias. Entonces, siguiendo, ¿verdad? El artículo 1342, que la naturaleza, la obligación facultativa determina únicamente la prestación principal. Entonces, aquí nos está diciendo que si la obligación
la prestación, principal está viciada, ¿verdad? Aunque la accesoria estuviera libre de vicio, entonces la obligación va a ser nula. Si lo principal está afectado por un vicio, entonces, aunque lo accesorio esté bien, no se puede cumplir la obligación, ¿verdad? Porque por eso es que decimos que la naturaleza de la accesoria sigue la obligación, la naturaleza de la obligación principal, ¿verdad? Si mi obligación principal es la entrega de un inmueble y mi obligación accesoria es la entrega de solo un terreno, pero resulta que está viciada la obligación principal, ¿verdad? Que tiene anotación de embargo, la obligación principal que sería el inmueble, entonces ya no podría yo pagar con esta. Entonces, si la obligación principal está viciada, aquí no existe la facultad de que entonces le voy a pagar con el terreno, ¿verdad? Porque la accesoria sigue la naturaleza de la principal, entonces aquí la obligación facultativa pues sería nula. El 1344, alguien que por favor me haga favor de darle lectura. Licenciada, perdone, pero me hice bolas con esa explicación. Ok. Sí, podría repetir. Por ejemplo, en la alternativa, si algo le sucedía, hablábamos de que, por ejemplo, si estaba embargado el carro, en la alternativa, entonces el deudor podía decir, bueno, entonces pago con la moto o pago con la bicicleta porque yo no puedo pagar con el carro, ¿verdad? En la facultativa, si la obligación que pactamos como principal era entregar un vehículo y la principal era la accesoria, era entregar una moto, si resulta que el vehículo está viciado, o sea, está embargado y yo ya no puedo pagar con el carro y esa era la obligación principal, en la facultativa ya no puedo decir yo como deudora, bueno, entonces le voy a entregar la moto para pagarle, ¿verdad? Porque esta no es alternativa. Está diciéndonos en el artículo que si la obligación, la prestación, principal está viciada, o sea, el vehículo está viciado porque está embargado, aunque la prestación accesoria no tenga vicio, ¿verdad? Aunque la motocicleta esté totalmente libre de todo gravamen y está en toda la disposición de ser entregada, no tiene ningún vicio, no voy a poder pagar con la motocicleta por la clase de obligación que es, ¿verdad? Porque es una obligación facultativa y el artículo, a mí la ley me está diciendo que va a ser nula si está viciada en la prestación principal. Entonces, no sé. Muchas gracias. Ahí estamos. Sí, gracias. Ok. El 1344, alguien que me haga favor de leerlo. Manuel. Buenas noches, licenciada. La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiere hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido y fuese posible su entrega. Ok, gracias. Entonces, una vez más, pues comparándolas con las alternativas, porque al inicio parece que fueran iguales, ¿verdad? Que son muy similares. En las obligaciones alternativas, pues decíamos, si uno de los objetos desaparece, pues se cumple la obligación con otro, ¿verdad? Con otro objeto, con otra cosa. En el caso de las facultativas, ¿verdad? Si lo que perece es la prestación principal, aunque subsistan las accesorias, no se va a poder cumplir, ¿verdad? No se puede cumplir. Siempre y cuando pues no se haya constituido en mora todavía, dice el artículo, ¿verdad? Y si ya se constituyó en mora, pues ya no se podría cumplir con la obligación. Pero bueno, la mora la vamos a ver más adelante. Pero entonces la diferencia acá, ¿verdad? En las alternativas y las facultativas era que si en las alternativas perecía una de las prestaciones, pues fácil cumplíamos con una de las otras. Pero aquí no, ¿verdad? Si perece la obligación principal, aunque subsisten las accesorias, entonces
no se puede cumplir, ¿verdad? Porque todo esto se deriva del 1342 que habla de la naturaleza, de que se lleva, digamos, por la naturaleza de la obligación de la prestación principal, ¿verdad? La suerte, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿verdad? Si lo principal está viciado, entonces las accesorias no pueden cumplir la obligación. Si perece lo principal, las accesorias, aunque subsistan, no pueden cumplir la obligación. Entonces, al final de cuentas, pues ya nos vamos dando cuenta que no son tan parecidas, ¿verdad? Que no son tan similares. Alguien que me lea el 1345. Víctor. Es la licenciada. Artículo 1345. No tendrá influencia alguna sobre la prestación principal, ni la pérdida o deterioro de las cosas, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación asesoría. Gracias. Entonces, acá vemos que todo lo que le pasa a la obligación principal va a afectar de manera directa a las prestaciones accesorias, ¿verdad? Todo. Caso contrario, ¿verdad? Si la prestación principal está en perfecto estado, no desapareció, no se arruinó, no pereció, no está viciada, está en perfecto estado, pero resulta que la prestación accesoria se perdió o se dañó o está viciada, no nos importa, ¿verdad? Eso no va a afectar, en este caso, la obligación porque es la accesoria, ¿verdad? La accesoria pudo haberse perdido, puede estar viciada, que entonces el deudor todavía va a poder cumplir la obligación si la principal está en perfecto estado, porque entonces va a pagar con la obligación, con la prestación principal, ¿verdad? Entonces aquí es todo lo contrario, ¿verdad? No nos importa si la prestación accesoria ya no está disponible por alguna razón, pues porque si la principal está en perfecto estado, todo lo contrario, aquí la obligación persiste y la podemos pagar y no le afectó en absolutamente nada a la obligación el hecho de que la prestación accesoria pues ya no sea posible pagarla o cumplirla. El 1346, ¿alguien que me lo lea? Madeline. En caso de dudas sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. Ok, gracias. Entonces, es claro, ¿verdad? Si existe duda entre si estamos ante una obligación alternativa o facultativa, pues entonces se va a tener por facultativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a establecer nosotros, ¿verdad? Si nosotros vamos a celebrar una obligación alternativa dentro del documento, ¿verdad? Dentro del contrato, tenemos que manifestar de forma expresa, ¿verdad? Ambas partes, que lo que estamos celebrando es una obligación alternativa, ¿verdad? Si no existiera esta manifestación expresa de que estamos ante una obligación alternativa, si no existe esta declaración, entonces puede que genere dudas más adelante, porque como ven, son parecidas, ¿verdad? Son similares. Entonces, si llega a generar dudas entre si es alternativa o es facultativa a lo que nos obligamos, la ley nos está indicando que entonces se va a tener como facultativa, ¿verdad? Yo voy a cumplir entonces una obligación como naturaleza facultativa, ¿verdad? Porque tiene que estar expreso que es una alternativa. Y también, pues, al crear la obligación podemos manifestar expresamente que nos estamos obligando ante una obligación facultativa, ¿verdad? Es importante que esto quede expreso en el documento, en la obligación, en la creación de la obligación, porque si no, pues estaríamos entonces ante una obligación facultativa. Y pues como acreedores, creo que si yo soy la acreedora, voy a preferir una alternativa, ¿verdad? Tengo más opciones para asegurar que van a cumplir el pago de la prestación o la entrega de la prestación, ¿verdad? Que si es una facultativa, corro como tal vez más riesgo de que se pierda o algo le pase a la principal y entonces me voy a quedar
con una situación un poco más complicada. Entonces, tiene que ser de forma expresa que manifestemos si es alternativa o es facultativa, porque si no, si existe duda, pues la ley lo va a tomar como que es una obligación facultativa. Entonces, al final de cuentas, pues no terminan siendo tan similares, porque la alternativa, si bien es cierto, ambas le dan esta escogencia al deudor, la alternativa sí permite, ¿verdad?, que por pacto de las partes sea el acreedor quien elija. La facultativa no, ¿verdad? Es tajante, es expresa en que solo el deudor puede elegir. En las alternativas, pues tenemos más, valga la redundancia, pues más opciones, más alternativas de elegir la prestación para pagar. Si se nos arruinó una, si perdimos una, si una pereció, pues entonces yo voy a pagar con otra, ¿verdad? En cambio, en las facultativas, si la principal sufre, las accesorias van a sufrir las consecuencias también, ¿verdad? Entonces, voy a quedarme sin opciones para pagar si a la principal le llega a pasar algo, o la principal está viciada, o la principal no es perfecta. Entonces me voy a quedar sin la opción de pagar con las accesorias. Esa serían como que las diferencias de estas dos, que al inicio parece que son muy parecidas, pero no. Bueno, entonces la siguiente clasificación serían las obligaciones según el objeto, ¿verdad? Vamos a tener obligaciones positivas y vamos a tener obligaciones negativas, ¿verdad? Positivas van a ser obligaciones de dar y de hacer, y las negativas obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar conllevan como prestación esencial la entrega de uno o de varios bienes. Acá nos vamos a ir a nuestro artículo 1319. Y tenemos acá toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos positivas, es de entregar un objeto o una cosa o varias, de hacer. Pues aquí consiste en realizar algún servicio, ¿verdad? Alguna actividad a favor del acreedor. Y de no hacer, pues va a consistir en abstenernos de hacer algo, ¿verdad? En abstenernos de realizar algún servicio, alguna actividad. El artículo es el 1319. Estamos ahorita en el 1319. Alguien que, bueno, la primera modalidad, que sería la obligación de dar, la encontramos en el artículo 1320. Alguien que por favor me lea el artículo 1320. Heidi Lourdes, que no sé dónde leí, Elisa. Heidi Lourdes. Artículo 1320. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Ok, gracias. Entonces, estas pues son las más comunes, ¿verdad? Las obligaciones de dar son... Pues la obligación aquí del deudor va a ser entregar la cosa, ¿verdad? Entregar la cosa en la forma en la que se estableció que lo iba a entregar, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Obviamente, para que el deudor pueda entregar una cosa, tiene que ser el propietario de esta, ¿verdad? Yo no puedo estar ante una obligación de dar y debo entregar un objeto o una cosa que no es de mi propiedad, ¿verdad? Porque ahí no podría yo realizar el cumplimiento o el pago de la obligación, porque no soy la propietaria, ¿verdad? Yo tengo que ser la propietaria y tener la libre disposición, ¿verdad? Porque yo puedo, por ejemplo, ser la propietaria de un inmueble, pero si está embargado, por ejemplo, no lo voy a poder, no tengo la libre disposición para poder, o está hipotecado, yo no voy a tener la libre disposición para poder entregarlo, ¿verdad? Entonces, principalmente, pues tengo que ser la propietaria, tengo que contar con esta libre disposición, perdón. Y
debo entregar las cosas tal y como lo convenimos, ¿verdad? Y como pactamos que se iban a entregar, ¿verdad? Como lo que hablábamos del vehículo, ¿verdad? Yo me comprometí a entregar el vehículo con los aros originales, con la pantalla original de la radio. Entonces, así lo tengo que entregar, ¿verdad? No puedo venir después, le voy a cambiar entonces los aros, le voy a cambiar las llantas, porque también eran las de la agencia, pero las voy a cambiar por otras. Le voy a cambiar el radio, no, ¿verdad? Tal y como me comprometí, como convenimos que lo íbamos a entregar, así debe de ser entregado, ¿verdad? Voy a vender el carro tal y como lo señalé, con todos los accesorios que pactamos, no los puedo cambiar. Por ejemplo, acá hablamos de las compraventas, que son como lo más común, ¿verdad? Porque obviamente una compraventa, la obligación es de dar la cosa, ¿verdad? Dar, por ejemplo, el vehículo, si lo estoy vendiendo, dar el inmueble, la casa, si eso es lo que estoy haciendo. Puede ser también que esté hablando del arrendamiento, ¿verdad? Mi obligación de dar es dar la casa, ¿verdad? Es cierto, no estoy dando la propiedad, pero le estoy dando el uso, ¿verdad? La disposición de mi inmueble. Estoy entregándole la casa para que usted viva en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entregar la cosa, tener la libre disposición, que no esté hipotecada, que yo pueda disponer de ella, que está libre de vicios, ¿verdad? Y entregarle algo que vaya a ser útil, que permita que usted como acreedor pueda disfrutar de lo que pactamos que se iba a entregar, ¿verdad? Entonces, esas serían como que las obligaciones del deudor al momento de comprometerse a una obligación de dar, ¿verdad? Digamos, hablando de que vamos a enajenar un bien, ¿verdad? Y enajenar, pues no, yo creo que ya habíamos hablado que cuando decimos enajenar, pues no solamente hablamos, lo primero que pensamos es únicamente en la compraventa, pero pues no, cuando hablamos de enajenar no es solamente una compraventa, ¿verdad? Enajenar es hacer ajeno lo que era mío, ¿verdad? Lo que era mío lo voy a hacer ajeno, entonces puede ser que estemos ante una obligación de dar ante una compraventa, ante una permuta, ante una donación, ¿verdad? El enajenante al final es la persona que va a perder la propiedad, ¿verdad? A favor de alguien más. Pues por eso, ¿verdad? Que es tan importante que la persona que se obliga en una obligación de dar, pues tiene que ser el propietario, ¿verdad? Tiene que tener la libre disposición, no tienen que haber vicios ocultos. Vicios ocultos, pues son cosas que no se ven en el momento de la negociación, ¿verdad? O sea, no, en el momento en que negociamos no se pueden ver, pero que yo como propietaria sé que existe, ¿verdad? O sea, yo de repente le enseño el carro y se ve todo muy bien, pero yo como propietaria sé que tiene una falla que solo coloquialmente chapuceé, ¿verdad? Entonces, a los 2 días, pues el carro ya no sirve, ¿verdad? Porque estaba viciado y yo lo sabía, ¿verdad? O sea, que yo estoy entregando una cosa que estaba mal, o de repente yo le entrego a usted también un vehículo que resulta que me estaban pendiente de reclamármelo a mí dentro de un juicio por una deuda, y yo ya lo sabía, pero aún así se lo entregué. Entonces ahí le estoy dando una cosa viciada, ¿verdad? No lo va a poder disfrutar porque tiene un vicio, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser propietarios y tiene que estar en total y libre disposición, ¿verdad? Y el acreedor, ¿verdad? Como los derechos que va a tener el acreedor dentro de una obligación de dar, pues es recibir, ¿verdad? En integridad y en identidad lo que acordamos, ¿verdad? Que sea totalmente lo que pactamos, que esté íntegro, ¿verdad? No me va a entregar solo el carro sin llantas, por ejemplo, pues tiene que ser íntegro y que esté idéntico a lo que nosotros pactamos, ¿verdad? Y de no ser así, pues obviamente yo como acreedora voy a tener todo el derecho de ir y accionar ante los órganos jurisdiccionales porque se me está dando algo pues que no está dentro de lo pactado.
La segunda modalidad de las obligaciones positivas serían las obligaciones de hacer. Estas las encontramos a partir del artículo 1323. Alguien que por favor me lea el artículo 1323. Yo creo que Elizabeth había levantado la mano, por eso es que había visto el nombre yo por ahí. Sí, Lilia, Elizabeth. Buenas noches, licenciada, gracias. Artículo 1323. En las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Ok, entonces, cuando estamos hablando de obligaciones de hacer, pues sabemos que es de realizar un servicio, ¿verdad? Sabemos que son servicios y el artículo nos está diciendo que el acreedor, ¿verdad? Puede hacer, puede que haga por sí mismo incluso el servicio, ¿verdad? O contrate, ¿verdad? Como acreedor voy a contratar a un tercero para que haga el servicio, pero ¿quién me lo va a pagar? Es el deudor, ¿verdad? El deudor va a ser quien va a pagar este servicio que yo voy a contratar, ¿verdad? Pues el efecto va a ser que el acreedor, pues yo como acreedor tengo la facultad de hacer por mí misma las cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también, bueno, si yo voy a contratar a alguien como acreedora, entonces va a ser el deudor quien va a pagar este servicio que yo estoy contratando. O en estas obligaciones de hacer, ¿verdad? También son bastantes, pueden llegar a ser bastantes personales, ¿verdad? Porque algunos pueden referirse a la importancia de la calidad de la persona, ¿verdad? O sea que la obligación de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo contrato un seguro médico y al momento de que lo contratamos, entonces, eso no pasa, ¿verdad? Pero digamos, del ejemplo, yo contrato a la aseguradora, pero con la condición, tal vez yo padezco del corazón, ¿verdad? Entonces, o tengo antecedentes familiares del corazón, entonces la condición es que me va a atender X cardiólogo, ¿verdad? Que a mí me va a atender X cardiólogo, entonces la aseguradora tiene la obligación de hacer que me atienda, ¿verdad? El médico X, pero porque es el único de mi confianza, es el que ha visto a toda mi familia, etcétera. Entonces yo quiero a ese, ¿verdad? Entonces la obligación de hacer de la aseguradora sería que me va a hacer que los servicios médicos los preste para mí este médico. Pero si resulta que me ponen otro médico, entonces aquí me estaría incumpliendo, ¿verdad? Porque tenía la obligación de hacer, ¿verdad? Que este médico que yo pedí o como condición en el seguro fuera quien me atendiera, ¿verdad? Entonces, pueden ser muy personales estas obligaciones porque recaen sobre una persona en particular, ¿verdad? Pueden recaer, este servicio puede recaer en una persona particular que no va a ser sustituible por otra, ¿verdad? No es que cualquiera llegue y lo haga, sino que quiero que el servicio lo preste X persona en particular. En el 1324 tenemos si el acreedor prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se le fije un término prudencial para que cumpla la obligación y si no la cumpliere será obligado a pagar daños y perjuicios, ¿verdad? Bueno, aquí porque yo prefiero que el deudor sea quien lo haga, entonces, porque yo como acreedor pude haber contratado a alguien más que hiciera el servicio y que el deudor la pague, ¿verdad? Pague ese servicio. O yo prefiero que sea el propio deudor el que realice la prestación, pero le voy a dar una semana tal vez para que realice tal vez algún tipo de arreglo en mi casa, ¿verdad? Y pues si no cumple la obligación en el plazo establecido, entonces ya va a estar obligado a pagar daños y perjuicios por haberse pasado el plazo que yo le di. El 1325 dice, si la obligación de hacer resultar imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación hubiera recibido. Por ejemplo, yo contraté un arquitecto para que construya mi casa.
Y ya hicimos los planos, vimos los diseños y todo, yo tengo el terreno, entonces yo ya le di un pago anticipado, ¿verdad? Ya le di un pago adelantado. Pero resulta que cuando ya se va a iniciar, empezó el invierno, vinieron las lluvias, y entonces a mí las autoridades van y me dicen que en mi terreno no se puede construir, ¿verdad? Porque es un área donde hay peligro de algo del suelo y que entonces ya no se puede construir ahí, ¿verdad? Y me prohíben construir ahí. Entonces, en este caso el deudor, ¿verdad? Que era, por ejemplo, el que estaba encargado de pagar mi construcción, ¿verdad? O era el propio arquitecto, entonces no es culpa de él, ¿verdad? Que ya no vaya a poder prestar este servicio, ¿verdad? Porque él no tiene la culpa de que el terreno ahora, antes no estaba declarado como una zona de peligro, pero ahora sí. Entonces, y yo ya le di un anticipo, o sea, yo ya le di un pago, ¿verdad? Entonces, lo que dice el artículo es que me lo debe devolver, ¿verdad? No fue su culpa, no va a estar obligado a indemnizarme por daños y perjuicios porque no fue culpa del deudor, pero sí me va a devolver lo que yo le había dado el anticipo. Claro que él podría descontar, ¿verdad?, el dinero que ya gastó, porque tal vez en la realización de los planos, en las medidas y en eso, pues él ya realizó un gasto, entonces puede descontar ese dinero, es lo que dice el artículo, y me va a devolver el resto porque no fue culpa de él que ya no se pueda llevar a cabo el servicio, ¿verdad? Entonces ahí no existe los daños y perjuicios porque no fue culpa del deudor. Y las últimas, que son las de no hacer, están en el artículo 1326. Aquí tenemos, si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención, o sea, por el hecho de hacer, ¿verdad?, lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, tenemos tal vez no en civil, pero existen normas expresas que son prohibitivas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Código Penal, ¿verdad? Quien no matare a otro, o sea, están diciendo que no hacer, ¿verdad? Quien no matare a otro, nos está diciendo no debemos matar o vamos a tener esta sanción, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento incumpliría yo una obligación de no hacer, ¿verdad? Mientras yo no le quite la vida a nadie, entonces no le estoy incumpliendo, ¿verdad? Pero si yo le quito la vida a alguien, entonces estaría, por ejemplo, incumpliendo tal vez en los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Donde dice no está prohibido subarrendar, ¿verdad? Aquí tengo la obligación de no subarrendar, ¿verdad? No hacer, no subarrendar. ¿Cuándo estaría yo incumpliendo? Cuando yo doy en subarrendamiento un arrendamiento donde a mí se me prohibió subarrendar, ¿verdad? Cuando hacemos lo que no debemos, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ante una obligación de no hacer. O por ejemplo, en la obligación de no revelar un secreto profesional, como profesional que somos, ¿verdad? Tengo la obligación de no revelar un secreto. Entonces, ¿cuándo incumpliría? Cuando revelo un secreto que se me fue dado por mi profesión, ¿verdad? Entonces ahí yo estaría incumpliendo estas obligaciones. Nos vamos a quedar ahí porque ya ustedes tienen otra clase ahorita a las 7. Entonces, yo el martes, bueno, les confirmo más, creo que sí, voy a ver el calendario que tengo de días de clase pendiente con ustedes para ver si me alcanzan para terminar el contenido sin que toquemos la semana de sus parciales, pero igual les estoy avisando en el Classroom. Lo más seguro es que sí les quite todavía el martes un ratito para terminar al menos con la clasificación de las obligaciones, pero yo les voy a estar avisando en el Classroom para que estemos enterados si el martes vamos o no nos vamos a conectar, porque ustedes ya empiezan parciales, pero creo que les toca lunes y miércoles. Muchas gracias, licenciada. Sí, muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, licenciada.